Excursionistas y mochileros, ¿cuál es la cosa más extraña o escalofriante que han encontrado mientras caminaban por la montaña? Parte 2. No fue algo realmente extraño, pero sí aterrador. Estaba acampando afuera de la cabaña de mi familia en el norte de Wisconsin. Éramos toda la familia más algunos invitados, así que la cabaña estaba bastante llena y decidimos usar una tienda de campaña. A eso de las 3 de la mañana, mi perra empezó a gruñir y escuché que algo olfateaba justo afuera de la tienda. Ella empezó a ladrar y lo que fuera que estaba allí salió corriendo. Un par de días después, éramos los últimos en irnos de la cabaña. Era cerca de la medianoche y estábamos por salir en auto. Estábamos sentados en el coche, en la oscuridad, conversando, y mi perra empezó a enloquecer otra vez. Encendí las luces delanteras y vi lo que parecía ser una manada entera de lobos parada a unos 5 metros frente al auto. Arranqué y nos fuimos de inmediato. Estábamos haciendo senderismo en una pequeña reserva en Nueva York y buscábamos un lugar para armar nuestras tiendas. Uno de mis amigos se adelantó para explorar una zona a unos 90 metros mientras los demás descansábamos un poco de cargar las cosas. El bosque era denso, así que no podíamos ver muy lejos. Unos 20 segundos después, regresó corriendo y le preguntamos qué había pasado. Nos dijo que ya empezaba a oscurecer y no veía muy bien, pero escuchó voces y pasos cerca, además de ver luces moviéndose. Estaba tan seguro de que éramos nosotros que corrió hacia el lugar para preguntarnos por qué nos estábamos yendo. Cuando llegó, se dio cuenta de que no había nadie. Estaba completamente seguro de haber visto gente caminando entre los árboles y al comprobar que literalmente no había nada, salió corriendo. Este era un tipo grande, sin miedo, con experiencia militar y aún así estaba completamente aterrado. Hasta el día de hoy no sabemos si fue producto de su imaginación o qué, pero nos asustó muchísimo a todos. Hace algunos años, en Colorado cerca de Evergreen, mi exnovia y yo salimos a caminar con nuestros 2 perros por un sendero bastante conocido. Era un circuito de aproximadamente 3 kilómetros que rodeaba una zona rocosa y la parte trasera pasaba junto a un área densamente forestada. Empezamos algo tarde, así que el sol ya comenzaba a ponerse cuando salimos, pero no nos preocupaba porque habíamos hecho esa caminata muchas veces. Aproximadamente a mitad del recorrido empezamos a oír lo que parecía el grito de una mujer a lo lejos, y se me erizó la piel al instante. Lo que más me inquietó fue la reacción de nuestros perros, ambos mezcla de pastor alemán. Apenas escucharon ese sonido, metieron la cola, bajaron las orejas y comenzaron a tirar con fuerza de las correas como si quisieran salir corriendo de allí. El sonido se fue acercando y se mantuvo a la misma distancia y dirección que nosotros mientras avanzábamos rápido hacia la camioneta, y no dejaba de gritarnos. Más tarde descubrimos que ese sonido era de un puma, que aparentemente nos siguió todo el camino de regreso al estacionamiento. Nunca llegamos a verlo, pero nos asustó muchísimo a los dos. Una amiga y yo decidimos hacer una pequeña fogata para cocinar algo y ponernos al día. En ese momento teníamos 18 o 19 años. Encendimos el fuego, estábamos asando unos malvaviscos y fuera del alcance de señal de celular. De repente, un hombre de unos 30 años salió del bosque con una bicicleta llena de cosas de campamento, con aspecto de estar viviendo en la calle. Se sentó y nos empezó a contar que llevaba meses viviendo en el bosque, bajando de vez en cuando solo para conseguir un pollo. Nada de lo que dijo fue realmente alarmante y yo suelo ser bastante relajada con la gente, incluso si son algo excéntricos, pero había algo, no sé qué, algo que simplemente se sentía muy mal. Como si todos los vellos del cuerpo se me erizaran y solo quisiera salir corriendo. Finalmente, se levantó para buscar algo en su bicicleta que quería mostrarnos. Le dije a mi amiga que subiera al auto, ya, que dejara todo, que era solo comida y utensilios para cocinar, no íbamos a pasar la noche, y que nos fuéramos. Encendí el motor y salimos a toda velocidad. Me disculpé con ella por arruinar la noche, pero me dijo que ella sintió lo mismo y que se alegraba muchísimo de habernos ido. Hace poco hice una caminata en solitario en el centro de Australia. Estaba a unos 260 kilómetros de Alice Springs. El inicio del sendero queda a casi 3 horas en auto desde el centro del país. No hay señal de celular y es muy poco probable cruzarse con otros vehículos porque el lugar es inmenso. El sendero en sí es una caminata bastante larga alrededor de una garganta con miradores hermosos y villabons, pozas de agua, y forma parte de una ruta más extensa conocida como el Larapinta Trail. Salí muy temprano por la mañana, comencé a caminar alrededor de las 7:30 de la mañana. Llevaba una mochila de día y suministros adicionales en el auto. Era invierno en Australia, así que no había mucha gente en el desierto y menos aún en esos senderos, ya que durante la noche las temperaturas bajan demasiado.
Fui hasta una de las gargantas más alejadas. No había nadie en la carretera ni en el estacionamiento al llegar a la entrada del Parque Nacional. El campamento estaba vacío, sin señales recientes de fogatas. Disfruto mucho de la soledad y esperaba con ganas una caminata matutina y un picnic solo con la naturaleza. Comencé la caminata con mi mochila lista. El sendero era hermoso, pero seguía haciendo bastante frío. Llegué al primer mirador importante tras unos 45 minutos o una hora. Desde ahí vi una serie de pequeños villabons en la garganta de abajo y pensé que, para cuando llegara, ya sería media mañana y sería un buen lugar para comer algo y escribir en mi diario o grabar un video. Bajé, lo cual me tomó otros 40 minutos, así que eran casi las 9 de la mañana. La temperatura apenas pasaba de 0, pero ya me había calentado por la caminata. Al llegar al fondo de la garganta estaba a más de 270 kilómetros de la población más cercana. Mientras cruzaba para lavarme las manos en el villabón que estaba al sol, escuché detrás de mí un hola con acento alemán. Me giré de golpe totalmente sorprendido. Le respondí el saludo mientras seguía caminando lentamente, sin darle la espalda. Tenía el pelo largo, una barba muy tupida y vestía poca ropa. Parecía tener una camisa sobre una piedra cerca y estaba claramente mojado. Detrás de él había un billabong, y no vi zapatos ni mochila ni ningún equipo de caminata cerca. Me preguntó cómo estaba y cómo iba mi día. Yo, un poco nervioso, empecé a hablar demasiado, diciendo que tenía amigos esperándome esa noche en la ciudad y que el paseo era precioso. Él no respondió mucho, solo asintió y dijo sí, aquí es muy hermoso. Deberías ver las estrellas. Pensé que tal vez estaba drogado, así que traté de ser amable y buscar la forma de salir de ahí rápido. Le dije que necesitaba sacar unas cosas de mi mochila y mientras lo hacía, también saqué una fruta. Fui organizando todo sin dejar de vigilarlo. Él seguía parado, mojado, a la sombra, en temperaturas cercanas al punto de congelación. Le dije amablemente que iba a explorar un poco más la garganta y saqué el teléfono para hacer como que tomaba fotos y alejarme sin confrontación. Tomé unas fotos de las paredes de la garganta y un par de selfies. Él seguía allí, mirándome en silencio. Luego me ofreció tomarme una foto. Con nervios, acepté y le lancé el teléfono. Tomó algunas, pero estaban borrosas o salía con los ojos cerrados, y luego me devolvió el celular lanzándolo. Le di las gracias, saqué la fruta y comencé a alejarme con él aún en mi visión periférica. Entonces dijo: «Wow, ¿eso es una manzana? No las asocio con el desierto australiano». Le respondí que era invierno y crecen bien en esta época, y le pregunté si quería una. Dijo que sí y se la lancé. En ese punto ya estaba muy alterado, así que le dije adiós y me fui caminando rápido. Mientras me alejaba intenté sacar una foto por encima del hombro con la cámara frontal para tener una imagen suya, por si acaso. Más tarde, después de caminar entre 24 y 27 kilómetros más, llegué a un destino turístico más concurrido, ya era más tarde y había más gente. Me crucé con 2 senderistas británicos que recorrían el Larapenta Trail. Caminamos un rato juntos y les conté sobre el extraño alemán que había encontrado. Ellos venían desde el lado oeste de la garganta hasta el este, justo desde donde yo venía. Habían pasado por la zona donde lo vi y no vieron absolutamente nada. A ellos no les pareció una anécdota graciosa. Me preguntaron si sabía su nombre. Dije que no, y les pregunté por qué. Me explicaron que para hacer el Larapenta Trail hay que registrarse con los guardabosques y firmar en un libro de entrada en cada punto de control. Si no hay firmas nuevas, se activa una búsqueda para localizar a los senderistas. Se mostraron preocupados, pensando que el tipo podía estar perdido o herido, ya que no había señales de fogatas ni campamento. Al llegar al punto de control, revisamos el libro. Solo había 3 nombres. Los 2 británicos y una mujer que había pasado hacía 3 semanas. Ellos durmieron en el lado oeste esa noche y no se cruzaron con nadie más ni lo vieron, lo cual nos dejó a todos preguntándonos cómo demonios ese hombre, sin auto, sin bicicleta ni provisiones, llegó hasta allí, cómo evitó que lo viéramos por los senderos o cómo sobrevivió sin ser visto durante la noche. Finalmente volví a mi auto listo para volver a casa y revisé las fotos. Las que él me sacó eran malas y la que yo tomé con la cámara frontal solo mostraba un rayo de sol sobre el billabong. Ampliando mucho apenas se distinguían sus pies. Pero fue muy inquietante ver esas fotos y recordar lo lejos que estábamos de todo, tan temprano en la mañana, con tanto frío, y ahí estaba él, nadando en la sombra cuando lo encontré. Dejé mis datos de contacto a los guardabosques por si necesitaban más información. Pero esa fue, sin duda, la experiencia más extraña que he tenido en un sendero. Pasé varios periodos acampando y recorriendo Estados Unidos con mi mochila y presencié cosas extrañas. Mi hermano y yo encontramos un pueblo de remolques abandonados que nos dio muchísimo miedo.
Más adelante dimos con un pequeño pueblo en ruinas de Nuevo México que parecía tener un solo habitante, lo dedujimos porque había comida y suministros bastante frescos, quizá de apenas unos días, y pasamos un par de días intentando localizar a esa persona para averiguar por qué seguía allí, pero nunca encontramos a nadie. En la región de Ozarks hallamos los restos óseos de un número indeterminado de ciervos, desde machos adultos hasta crías, enredados en una cerca de alambre de púas que abarcaba un área de alrededor de 3 por 3 metros. Algunos cráneos coronaban los postes y había un poste central con cuerpos de ciervos en descomposición, aunque parecían dos, solo 6 pezuñas sobresalían del amasijo. En el territorio de Yukon, Canadá, descubrimos un maniquí colgado de un árbol en medio del bosque sin razón aparente. Finalmente, nos topamos con un drogadicto sin vida en una carretera cerca de Olimpia, claramente por sobredosis, con el brazo atado y una aguja. Durante una excursión de geocaching en lo profundo de la naturaleza de Nuevo México entré en un claro y vi varias estructuras de concreto medio construidas o derrumbadas, con varillas de acero sobresaliendo del hormigón y un camino de tierra que llegaba desde la dirección opuesta a mi ruta. Las huellas y algo de basura reciente indicaban que aún había gente usando el lugar. Todo se veía de algún modo posapocalíptico y escalofriante. Iba caminando solo y, por alguna razón, la situación me inquietó, así que decidí cancelar la caminata y volver por donde había venido. Más tarde supe que el sitio se utilizaba como campo para torneos de paintball con temática de guerra urbana. No había rastro de bolas gastadas ni pintura en los muros de concreto, lo que explica mi confusión y la sensación inquietante de encontrar edificios medio destruidos en medio de la nada. Era temporada de caza y decidí unirme a mi tío y su grupo durante la noche. Debo aclarar que ese año habían decidido ir solo con los perros sin cazar ni matar animales, así que me alegró acompañarlos. A las 9 de la noche, en el bosque denso sin cielo ni estrellas, solo oscuridad fría, los hombres encendieron la fogata y yo solo tenía que vigilar que los filetes no se quemaran. Cenamos y me fui a la cama. Por lo general al menos 2 de ellos permanecían despiertos durante la noche para vigilar por si algo ocurría, pero esa noche todos los hombres estaban atentos. Los perros también estaban nerviosos, caminaban de un lado a otro alrededor del fuego mirando los árboles oscuros. Yo tenía 15 años y se pueden imaginar lo que pasaba por mi mente al ver a todos esos hombres adultos y a los perros buscando algo en la oscuridad. Normalmente mi tío llevaba una guitarra y cantaban baladas de rock de los 80 muy cursis, pero esa noche no. Solo nos sentamos en silencio y comimos. Vi a 2 cazadores preparar sus escopetas listas para disparar y pensé que era por seguridad, nunca se sabe qué animal puede aparecer. Me fui a mi tienda con 2 de los perros. No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté al oír a los perros gruñir. La luz de la fogata se filtraba por la lona y vi a los perros mostrando los dientes mirando fijamente hacia afuera, pero yo no veía nada. Abrí el cierre de la tienda y encontré a 5 de los 10 hombres del grupo de mi tío reunidos afuera con las armas en la mano. Los perros estaban allí también, gruñendo y enseñando los dientes, pero quietos. Entonces vi a mi tío salir de la oscuridad delante del fuego y al resto detrás de él. Se veían asustados. Mi tío se acercó y me pidió que me quedara quieto y no gritara pasara lo que pasara. Todos se dispersaron por el campamento listos para pelear y yo me quedé en medio tratando de no temblar ni llorar. Reinaba un silencio total sin pájaros ni viento. Mientras rezaba en silencio vi algo frente a mí aparecer como saliendo del tronco del árbol más cercano. Al principio creí que mi mente asustada me jugaba una mala pasada. En el tronco vi una línea blanca delgada que formaba la silueta de algo muy alto sin rasgos, solo un contorno. Parpadeé varias veces y juro que vi a alguien parpadearme. Tenía ojos negros tan grandes que podía ver el reflejo de las llamas en ellos. No sé cuánto tiempo estuvimos mirándonos, pero yo estaba tan callado como un cadáver. Luego los ojos desaparecieron y todo terminó. Los pájaros nocturnos empezaron a cantar a lo lejos y el viento volvió a soplar como si algo pesado se hubiera levantado del campamento. Incluso los perros se calmaron de repente, aunque todos temblábamos. Permanecimos despiertos el resto de la noche y, en cuanto el cielo clareó, recogimos nuestras cosas y volvimos a casa. Nunca hablamos de esa noche con mi tío. Yo temía decir lo que vi y él nunca me preguntó si había visto algo. Me alojaba en la pequeña cabaña tipo de mi tío junto a la costa de Maine. Estaba sentado en el porche tomando café y fumando en pipa. Era alrededor de las 12 de la noche y más allá del porche todo estaba completamente oscuro. Escuché una serie de estruendos enormes, como si se aplastaran ramas grandes en el suelo, como si algo estuviera caminando sobre ellas. Apunté con la linterna hacia el interior y vi 2 enormes ojos amarillos y angulosos. Desde donde estaba podía ver el retrete cercano y esos ojos se alzaban por encima, al menos medio metro más alto que un baño portátil.
Era el único despierto y, aunque tenía poco más de 20 años, me asusté muchísimo. Corrí hacia adentro, subí las escaleras y agarré el pequeño rifle que mi tío guardaba en una especie de desván. Era la única arma que había. Las paredes de la cabaña eran muy delgadas y todas las ventanas estaban abiertas para mantener el lugar fresco. Escuché a esa cosa moviéndose entre los arbustos, rodeando la cabaña una y otra vez, al menos 3 veces. Aún no sé qué era, pero siempre me pareció muy extraño que diera vueltas alrededor. Estaba demasiado aterrado para mirar y siempre me he arrepentido de no haber visto qué era. Mis padres vivieron una experiencia antes de casarse. Estaban acampando en Australia, cerca del Parque Nacional Blue Mountains. Habían ido a cazar cuando aún no existían las restricciones sobre las armas y planeaban quedarse allí varias noches, pero desistieron por lo siguiente. De noche escucharon golpes fuertes entre los matorrales que no tenían sentido porque estaban muy lejos incluso de los límites de la ciudad más cercana. A la mañana siguiente fueron al lugar donde creyeron oír los golpes y encontraron hojas de palma colocadas deliberadamente en el suelo. Si conoces la vegetación australiana, sabes que las palmas suelen crecer en zonas tropicales costeras y no en el monte seco con eucaliptos, gomas, robles y fresnos. Puede haber alguna palma aislada, pero no es frecuente en esa región. Después de ver aquello se marcharon poco tiempo después. Cuando tenía unos 8 años, mi mejor amigo y yo nos adentramos en el bosque de mis padres, que tenía aproximadamente 2 hectáreas completamente cubiertas de árboles. Encontramos un lugar increíble lleno de lianas colgando por todos lados. Estábamos saltando de una a otra como en el libro de la selva. La estábamos pasando genial. Escuchamos a mi mamá llamándonos para cenar y dijimos apenas terminemos de comer, volvamos a ese lugar. Cenamos y salimos de nuevo a buscarlo, pero no pudimos encontrarlo. Buscamos durante más de 2 horas hasta que nos rendimos. Durante los meses siguientes intenté volver a encontrarlo, pero nunca lo logré. Me volvió loco. Con los años empecé a pensar que tal vez era un recuerdo inventado. No sabía si había sido un sueño o qué, pero llegué a creer que ese momento nunca pasó. Hasta que hace como un año, 20 años después de aquello, me encontré con mi amigo en un bar. Hablamos un buen rato y, a los 20 minutos de conversación, me dijo: «Oye, ¿te acuerdas cuando encontramos todas esas lianas y nunca pudimos volver a encontrarlas?» Me dio escalofríos que un recuerdo que yo creía falso fuera confirmado como real y como, en apenas 2 hectáreas de bosque, jamás pudimos encontrar ese lugar de nuevo. Casi se siente como si hubiéramos estado en otra dimensión o algo así. No es una historia de campamento o senderismo, pero ocurrió en la montaña cuando tenía unos 14 años. Mi familia, junto con las familias de 2 de mis mejores amigos, había alquilado una casa en los Poconos. El complejo tenía forma circular, con una zona central bastante grande donde había un parque infantil, así que por la tarde decidimos salir a tomar aire fresco y patear una pelota de fútbol. Al llegar al centro, encontramos el parque y preferimos quedarnos allí un rato jugando. Y aquí es donde todo empezó a ponerse raro e inquietante. Como era zona montañosa, había árboles por todas partes. Mientras jugábamos en los columpios, vimos a un tipo parado a lo lejos, justo donde comenzaban los árboles en el borde del círculo central. Suponíamos que era un hombre porque se veía bastante grande, aunque estaba lejos. No podíamos verle bien la cara porque llevaba la capucha puesta, así que pensamos que era algún vecino algo raro mirando cómo jugábamos, ya que casi nadie usaba ese parque. Seguimos columpiándonos y charlando, pero cuando volvimos a mirarlo parecía estar más cerca que antes. Después de un rato pasamos a jugar en esos juegos de resorte con forma de animal que se mueven para todos lados, pero solo había 2. Yo agarré el segundo antes que uno de mis amigos y él se enojó. En venganza me tiró la pelota, pero falló. Rodó en dirección a donde estaba ese tipo, que una vez más estaba aún más cerca. La pelota estaba unas 3 veces más lejos de nosotros que de él. Para no tener que caminar, uno de mis amigos le gritó al tipo pidiéndole que nos la pateara o arrojara, pero el sujeto seguía parado sin moverse. Los 3 lo mirábamos fijamente y mi amigo insistía, hablando bastante fuerte, así que sabíamos que podía oírnos, pero no respondía. Solo se movió unos pasos más cerca de la pelota. Le preguntamos si estaba bien, si necesitaba algo, si podía darnos la pelota. En ese punto ya estábamos muy inquietos y queríamos irnos. Mis amigos me dijeron que fuera yo a buscarla porque el problema había empezado conmigo, así que acepté. Fui trotando hasta la pelota, la agarré y cuando levanté la vista ese hombre estaba como a 3 o 6 metros de mí. Era enorme. Yo medía alrededor de 1,75 o 1,78 metros y él me sacaba fácilmente unos 15 centímetros. Aún así, no podía ver su cara por la sombra de los árboles y la capucha.
Lo miré solo un par de segundos antes de darme vuelta y salir corriendo del susto. Apenas eché a correr, mis dos amigos también salieron disparados. Los dos eran súper atléticos y yo era el gordito del grupo, así que iba dando todo de mí solo para no quedarme atrás. Cuando ellos llegaron al final del bosque miraron atrás y vieron que ese tipo venía corriendo detrás de mí, me gritaron que corriera más rápido. Cuando me acerqué, ellos también volvieron a correr. Doblamos la esquina y corrimos directo a la casa donde nos estábamos quedando. Al subir las escaleras vimos que ese sujeto se había detenido en el borde del círculo interior. Ya no se movía. Estábamos tan asustados que corrimos adentro, cerramos todas las persianas y contamos lo que había pasado. Teníamos un miedo tremendo, pero como siempre éramos medio revoltosos, nuestros padres al principio pensaron que estábamos inventando. Sin embargo, nos vieron tan desesperados que terminaron creyéndonos y nos aseguraron que no iba a pasar nada. El día terminó con helado, una partida de Monopoly y una película con la chimenea encendida. Un buen final para un día muy extraño. Vivía en Brasil y un amigo y yo decidimos hacer una caminata de una noche de ida y vuelta por una zona de selva montañosa en uno de los estados del sur. Principalmente queríamos hacer algo de ejercicio y probar el equipo antes de un viaje más largo en la Patagonia. Desde el comienzo fue muy duro. Estuvimos subiendo casi todo el tiempo y hacía calor. La humedad estaba cerca del 100% entre vegetación densa. Llegó un punto en el que prácticamente estábamos entre las nubes y completamente empapados por el sudor y la humedad. Era como un infierno, estábamos empapados hasta los huesos sin ninguna posibilidad de secarnos. Por suerte, a esa altitud suele bajar de cero durante la noche, así que no había muchos insectos o animales, solo aves. Caminamos durante unas 8 horas sin avanzar mucho, ya que el terreno era muy difícil. Al anochecer llegamos a una zona plana, la primera que veíamos en horas, y decidimos acampar justo cuando comenzaba a llover fuerte. Básicamente armé la carpa sobre varios centímetros de agua estancada. De todos modos estaba agotado, así que me senté en la tienda a leer. Alrededor de las 3 de la mañana me despertó el canto de una chica a lo lejos. La canción se fue acercando hasta que la escuchamos cantar justo al lado de nuestras tiendas. Pasó junto a nosotros y la voz se fue alejando. Cantaba una canción sobre la lluvia en portugués, tal vez una canción infantil o de cuna, pero sonaba muy extraña. Una hora después volví a despertarme con su canto, otra vez viniendo hacia nosotros, con la misma canción de la lluvia. Cuando pasó nuevamente junto a nuestras carpas, noté un tono de exasperación en su voz. Siguió cantando y volvió en dirección al inicio del sendero. Otra hora más tarde, me despertó otra vez la misma canción mientras regresaba una vez más, pero esta vez también lloraba. Continuó llorando y cantando mientras se alejaba por última vez. A la mañana siguiente nos miramos y dijimos ¿qué fue eso? Y nos pusimos en marcha. Fue un momento muy inquietante y no tengo ninguna explicación. Estábamos en un lugar extremadamente aislado y ese sendero solo lo usaban excursionistas recreativos, así que realmente no entiendo qué hacía esa mujer vagando, cantando y llorando a las 3 de la mañana. Una vez estaba remando en canoa por los Boundary Waters entre Minnesota y Canadá, que no son estanques de patio trasero sino miles de lagos enormes interconectados, como pequeños grandes lagos. Llevábamos aproximadamente una semana remando y acampando y no teníamos un itinerario fijo. Pensábamos navegar, acampar, pescar y vivir de la tierra durante 2 semanas. Teníamos un GPS y un teléfono satelital para pedir un helicóptero cuando quisiéramos terminar. Hacia la semana de travesía planeábamos remar unas horas hasta el siguiente lago. Una hora después ya estábamos en el centro de un lago muy largo y angosto cuando se desató una tormenta y las olas superaron los 0,6 metros, demasiado para nuestras canoas pequeñas. Así que desembarcamos en un claro al azar y montamos el campamento a toda prisa para evitar que la lluvia nos castigara. Pasamos la noche allí. A la mañana siguiente despejó. Caminamos unos 60 metros por la costa del lago desde nuestro campamento buscando un buen lugar para pescar y encontramos otro campamento absolutamente destrozado. Había basura por todas partes, la tienda colapsada y rasgada y ropa en el suelo. Al principio nos indignamos pensando que patanes habían hecho eso o habían dejado su equipo a merced de los osos. Sin embargo, cuanto más observábamos más raro parecía. Para empezar, la basura seguía colgada a 9 metros de altura en un árbol para protegerla de los osos, pero la bolsa estaba rota. Además, literalmente todo excepto las canoas seguía allí. Ropa, mochilas, comida, cuerda, ollas, un equipo de camping importante para 2 o 3 personas. La mitad estaba destrozada y abierta, sobre todo mochilas, tienda y ropa. La otra mitad estaba intacta pero tirada en el suelo, como si alguien hubiera salido disparado de allí en ropa interior y abandonado cientos de dólares en equipo.
Esperamos un par de horas y avisamos a nuestro equipo de helicóptero, pero no tenían constancia de nadie más ni habían recibido llamadas de auxilio. Al final dejamos todo y trasladamos el campamento. Todos estábamos inquietos y 1 o 2 días después dimos por terminado el viaje antes de tiempo porque parecía que nadie quería seguir. Fue la situación más extraña que he visto. Mi primera idea fue un ataque de oso, pero quedó comida sin tocar y he visto campamentos atacados por osos y nunca había visto algo así. Los osos destruyen mochilas para buscar comida y son relativamente fáciles de ahuyentar. Lo que todavía me intriga es por qué toda la ropa y las mochilas seguían allí con la mitad destrozada y la otra intacta. No lo entiendo. Tengo una historia que me pasó a mí y a mis amigos. Para poner el contexto, estábamos en un campamento de los Boy Scouts con prácticas de tiro. Éramos entre 20 y 30 chicos. Estábamos en una especie de cabaña pequeña con ventanas al frente y atrás, y puertas también al frente y atrás. Había mesas de madera por todos lados. La cabaña de los adultos, donde estaba el baño, quedaba a unos 200 metros por un camino de ripio en la oscuridad. Como es habitual en los Boy Scouts, teníamos un sistema de compañeros. Era cerca de la medianoche y todos estaban contando historias de miedo, como en cualquier campamento. Yo necesitaba ir al baño, así que le pedí a un amigo que me acompañara. Aceptó, y agarró nuestras navajas. Sabíamos que había osos en el bosque y eso nos hacía sentir más seguros. Fuimos al baño y empezamos el camino de regreso. Ahí fue cuando todo se volvió aterrador. Sentí un miedo muy profundo, como un instinto, y cuando miré a mi amigo vi que tenía la misma expresión. Empezamos a caminar más rápido y desplegamos nuestras navajas. Me di vuelta y lo vi. Se parecía a un gato, pero medía alrededor de 1,8 metros, estaba sobre 2 patas y encorvado. Entré en pánico y empecé a correr. Mi amigo también lo vio y salimos corriendo de vuelta a la cabaña. La cosa empezó a hacer un sonido entre lamento y aullido y nos siguió lentamente. Golpeamos la puerta con desesperación y los chicos nos dejaron entrar. Les contamos lo que habíamos visto y nos creyeron. Cerramos la puerta delantera con llave y al mirar la trasera nos dimos cuenta de que no tenía cerradura. Empujamos una mesa contra ella y dejamos a un chico allí con su cuchillo para hacer guardia. Cerramos las cortinas de todas las ventanas que tenían, pero había una sin cortina. Nos quedamos sentados con todas las luces encendidas. Entonces vimos los ojos afuera, en esa ventana sin cortina. Estábamos aterrados. La criatura caminó lentamente hasta la puerta trasera. Escuchamos cómo se apoyaba contra ella, como si intentara abrirla. Luego se fue, pero estábamos convencidos de que íbamos a morir esa noche. Nadie durmió. Cuando los adultos vinieron a despertarnos, les contamos lo que pasó y se rieron, dijeron que lo habíamos inventado. Pero nosotros sabemos que fue real, aunque ellos no nos crean.